Muy bien, como muchos saben, estamos siguiendo los estudios del primer libro de Corintios. Vamos por el capítulo 10, ya hemos pasado más de la mitad del libro. Han sido exposiciones que realmente nos han enseñado muchísimo, no solamente sobre la vida de nuestros hermanos allí en Corinto, sus virtudes, defectos, lo que Dios hacía con ellos, el trabajo de Dios en sus vidas y cómo ellos en su tiempo proclamaron el Evangelio de Jesucristo para que su generación pudiera conocer el amor de Dios, como nosotros lo hacemos ahora. No, está bien. Gracias. Vamos a correrlo así tenemos mayor libertad. ¿Sí? Muy bien. En esta mañana vamos a ver algunas cosas que aparecen en este capítulo 10, versículos del 1 al 22, que vamos a dar lectura. Y presten atención a los distintos momentos que el apóstol Pablo utiliza para hablar a los hermanos en Corinto. Lo que él está diciendo tiene que ver con una inquietud, con una pregunta que le hicieron por carta, a la cual el apóstol está buscando a través de la limitación de la escritura, por así decirlo, pero que el Espíritu Santo va a hablar al corazón de estos hermanos, lo que Dios dispone, ¿sí?, para cada uno de ellos, y de alguna manera nos trascienden los tiempos para lo que Dios quiere que en esta mañana nosotros también podamos enriquecer nuestra vida espiritual. Dice así los primeros 22 versículos del capítulo 10 de la lectura asignada para esta mañana. Hermanos, no quiero que ignoren que todos nuestros antepasados estuvieron bajo la nube y todos cruzaron el mar. Todos ellos, en unión con Moisés, fueron bautizados en la nube y en el mar. También todos ellos comieron del mismo alimento espiritual y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, la cual era Cristo. Pero la mayoría de ellos no agradó a Dios, por eso quedaron tendidos en el desierto. Pero esto sucedió como un ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos cosas malas como ellos lo hicieron, no seamos idólatras como lo fueron algunos de ellos. Según está escrito, el pueblo se sentó a comer y a beber y luego se levantó a divertirse. No caigan en la inmoralidad sexual como lo hicieron algunos de ellos, por lo cual en un solo día murieron 23.000. Tampoco pongamos a prueba a Cristo, como también algunos de ellos lo hicieron, y murieron por causa de las serpientes. Ni murmuren, como algunos de ellos lo hicieron, y perecieron a manos del destructor. Todo esto ha sucedido como ejemplo y queda escrito como advertencia para nosotros, los que vivimos en los últimos tiempos. Así que el que crea estar firme, tenga cuidado de no caer. A ustedes no ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean sometidos a una prueba más allá de lo que puedan resistir, sino que junto con la prueba les dará la salida para que puedan sobrellevarla. Por tanto, amados, huyan de la idolatría. Les hablo como a personas sensatas, juzguen ustedes mismos lo que digo. La copa de bendición por la cual damos gracias a Dios, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? Y el pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Hay un solo pan del cual todos participamos. Por eso, aunque somos muchos, conformamos un solo cuerpo. Fíjense en el pueblo de Israel. Los que comen los animales que se ofrendan son partícipes del altar. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Que el ídolo o los animales que se ofrecen a los ídolos son algo?
Lo que quiero decir es que los animales que ofrecen los no judíos se ofrecen a los demonios y no a Dios. Y yo no quiero que ustedes tengan algo que ver con los demonios. Ustedes no pueden beber la copa del Señor y también la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y también de la mesa de los demonios. ¿O vamos a provocar a celos a Dios? ¿Acaso somos más fuertes que Él? Vamos a orar. Padre, en esta mañana te agradecemos por este tiempo de comunión, de estar juntos, de poder expresar con nuestros labios la grandeza de tu nombre. Te damos gracias por la obra de Cristo en nuestras vidas. Te damos gracias porque el que comenzó la buena obra la va a finalizar. Te damos gracias también por tu palabra en esta mañana. Te pedimos que nos asista el Espíritu Santo para comprender las profundidades del mensaje de tu palabra que quieres entregarnos en esta mañana. Señor, nos sujetamos a vos. Señor, le ponemos toda actitud que puede ser un obstáculo para que tú nos hables. Y te pedimos, Señor, que en esta mañana tú puedas hablarnos de tal manera que puedas provocar cambios en nuestra vida, maneras de pensar diferentes que nos acerquen más a ti y a los hermanos. Señor, todo esto te lo agradecemos y te lo ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a hacer una pequeña recapitulación, ¿sí? Recuerdan, lo que hoy vamos a ver es parte de la respuesta del apóstol Pablo ante una pregunta que le hicieron los hermanos en Corinto. El problema es que había de alguna manera distintas opiniones en cuanto a comer o no comer carne sacrificada a los ídolos. Tal vez para nosotros este no sería un problema. Como hablamos la vez anterior, nosotros tenemos otros problemas a los cuales enfrentarnos. Tal vez uno puede decir, bueno, esta es una pieza de museo, la leemos, qué interesante, cómo vivían en aquella época, cuáles eran sus temores, cuáles eran sus problemas, cuáles eran las situaciones con las cuales estos cristianos de hace casi 2000 años tenían que enfrentar. Podremos quedarnos en la superficie, pero la palabra de Dios nos invita a que profundicemos en el contenido de lo que hay detrás de estas cuestiones. Por eso el apóstol Pablo utiliza bastantes capítulos. Imaginen que empieza por el 8 y termina en el 10 al final, que trataremos seguramente la semana que viene y concluiremos con este concepto revelador en cuanto a cómo el apóstol Pablo está viendo el problema, planteando y teniendo discernimiento de Dios para poder ayudar a sus hermanos no solamente a superar esa circunstancia puntual, sino dejar una enseñanza que les pueda servir a lo largo de todo su recorrido. En el 8 estuvimos hablando del problema de la carne sacrificada a los ídolos. Recordemos que en aquellos tiempos, en medio de una sociedad llena de ídolos, de dioses, la sociedad griega, ¿sí? Todo lo que se hacía estaba ofrecido o dedicado a algún ídolo. Así que las personas iban y ofrecían sacrificios, parte se lo quedaban los sacerdotes, otra parte se vendía en las carnicerías, estaba habilitado al público, tenía buenos precios, era buena carne, así que era muy común que las personas compraran allí sus alimentos. Ahora, ¿qué pasa cuando una persona llega al conocimiento de la verdad a través de Jesucristo? ¿Está bien comer esa carne sacrificada a los ídolos? Este es el planteo que se hacían los hermanos en aquella época, porque no querían de ninguna manera, ¿sí?, hacer algo que ofendiese a Dios. Y el apóstol Pablo está interesado en que ellos conozcan y que puedan tener una respuesta desde la Escritura para poder enfrentar esa situación. Es interesante que a veces no preguntamos
y nos quedamos con dudas. Y a veces alguien se anima a preguntar y puede pasar como un tonto por la pregunta que hace, pero agradecemos en lo profundo de nuestro corazón porque lo hizo, porque se atrevió a preguntar y porque la respuesta nos ayudó a clarificar el tema que de otra manera hubiera quedado oscurecido o sin resolver. Ahora vean cómo el apóstol, después de haber hablado de los principios de la libertad cristiana, es decir, principios que tienen que ver con la obra de Cristo en nuestras vidas y que hemos cantado justamente en esta mañana en los coros, cómo Él nos ha liberado de la condenación eterna, de la ira de Dios, cómo Él nos ha justificado, cómo Él ha limpiado y borrado nuestros pecados, cómo Él nos ha dado una nueva vida en Cristo Jesús, el nuevo nacimiento. Hemos sido justificados ante Dios a través del Señor Jesús y vivimos una libertad en la cual ya no estamos bajo el dominio del enemigo. Seguimos viviendo en este mundo con todas las dificultades que conlleva la vida de todos los días, pero tenemos la presencia de Dios en nosotros que nos ayuda a enfrentar cada situación con la confianza y la esperanza puestas en el Señor. Pero ¿qué pasa? Puede ser que mi libertad puede afectar a otros. Puede ser que yo tenga muchos años de creyente, de conocer al Señor, y hay cosas que ya no me afectan porque por la gracia y la misericordia de Dios, Dios ha trabajado en mi vida y las hemos superado. Pero hay tal vez personas nuevas que llegan a la fe, que tienen algunas cuestiones que tienen que trabajar con el Señor y que nuestra libertad puede afectarles de manera negativa. Cosas que para nosotros no tienen inconvenientes, para otras personas pueden llegar a afectarles. Entonces el apóstol Pablo dice, y ustedes recordarán la predicación del domingo pasado del pastor Ernesto, que el apóstol Pablo disfrutaba de su libertad. El apóstol Pablo se adaptaba a las personas con las cuales él tenía que tratar día a día. Y el apóstol Pablo se autodisciplinaba para no ser un tropiezo a otros y para que él mismo no fuera descalificado. ¿Por qué? Por lo que va a decir ahora en este pasaje del 1 al 5, donde vamos a ver los privilegios espirituales no garantizan la aprobación de Dios. En este pasaje, en los primeros 4 versículos del capítulo 10, el apóstol hace una reflexión basada en la historia del pueblo de Israel. Qué interesante cómo el apóstol une la historia pasada, una historia que tal vez tenía algún vínculo con algunos hermanos de la iglesia por su ascendencia judía, con aquellos que estaban, siendo griegos, estaban ingresando a la congregación y estaban conociendo la historia de la salvación y cómo Dios, a través del pueblo de Israel, preparó el camino para la venida del Hijo de Dios, el Señor Jesús. Qué buena vinculación que el apóstol Pablo hace del Antiguo y del Nuevo Testamento. Esto me hizo pensar que muchas veces o descuidamos la lectura del Antiguo Testamento o solamente la vemos como un relato histórico que nada tiene que ver con nosotros. Sin embargo, el Antiguo Testamento, a la luz del Nuevo, tiene lecciones espirituales profundas que nos las perderíamos si no hacemos el ejercicio de relacionar lo que leemos en la palabra de Dios en el Nuevo Testamento con los episodios que ocurrieron en el Antiguo Testamento. Y es así como Pablo entonces hace un recorte muy interesante de la historia del pueblo de Israel cuando sale de Egipto y dice, hermanos, no quiero que ustedes ignoren. Ignorar, que ustedes no conozcan.
que todos nuestros antepasados, hablando de los judíos, ¿sí?, todos cruzaron el Mar Rojo. ¿Se acuerdan el episodio en el cual Dios castiga a Egipto, libera a su pueblo, lo lleva a la tierra prometida, pero antes de eso tienen que cruzar el Mar Rojo? Se encuentran con un gran problema: cómo cruzar un mar. Miles de personas, algunos dicen que hablan de 2 millones a 3 millones de personas que tienen que cruzar el mar, con el ejército egipcio que les venía pisando los talones. Dios se manifiesta con poder y a través de su siervo Moisés, el líder del grupo, ¿sí?, a la orden que Dios le da a Moisés, el Mar Rojo se abre, enormes paredes de agua, un camino seco, el pueblo transita por eso, el pueblo ve la mano de Dios obrando. No solamente eso, sino que cuando llegan a la otra orilla, el mar se cierra sobre sus enemigos de tal manera que los egipcios son acabados. Ahora, el pueblo se enfrenta con un desierto terrible, en donde se nos dice aquí que también ellos comieron del alimento espiritual, ¿sí? Dios les enviaba todos los días el maná del cielo para proveerles para sus necesidades. No solamente los había protegido, ahora les estaba dando el alimento para el sustento. Y en varias ocasiones, si ustedes quieren seguir el relato, lo pueden encontrar en el libro de Éxodo y algunos versículos también en el libro de Números. Vamos a observar cómo frente a la necesidad de agua el Señor responde sacando agua de la peña, agua de la roca. Y el apóstol Pablo nos habla aquí que esa roca, que en el Antiguo Testamento siempre se relaciona con Dios, ¿sí?, aquí se relaciona con Cristo y es una evidencia más de la divinidad del Señor Jesucristo expresada en la Escritura. Se nos dice que esa agua espiritual que manó para sostener la vida en ellos es la persona de Cristo. Privilegios. Experimentar el poder de Dios. ¿Se imaginan vivir junto con ellos lo que es que el mar rojo se abra, que caiga del cielo alimento, que no haya dificultades para obtener agua porque había manantial permanente? ¿Cuál sería la reacción nuestra frente a esto? Tal vez sería de gratitud, tal vez sería de reconocimiento, de humillación ante Dios, tal vez sería una actitud que nos llevaría a considerar la grandeza de Dios y su amor para con nosotros. ¿Y cuántas veces vivimos etapas en la vida donde somos bendecidos por Dios, donde disfrutamos de los privilegios de ser hijos de Dios? Buenos tiempos, pero que muchas veces no están a la altura de lo que nosotros respondemos en gratitud hacia Dios. A veces nos engolosinamos, creemos que tenemos derechos adquiridos y que nadie nos lo va a quitar porque somos tal o cual, o vamos a tal lado, somos de tal otro. Muchas cosas que pasan por nuestra mente son las mismas cosas que pasaron por la mente de los israelitas. Y dice el versículo 5, pero la mayoría de ellos no agradó a Dios, por eso quedaron tendidos en el desierto. El hecho de que Dios nos esté bendiciendo nos debería atraer mucho más a Él. Debería generar en nosotros una actitud de gratitud permanente. Debería generar en nosotros un deseo de ponerlo a Dios en primer lugar en toda nuestra vida, en todas nuestras decisiones. Debería priorizar nuestras actividades y ponerlo a Él
en primer lugar en todo lo que hacemos y ponerlo a Él por encima de todos nuestros gustos, de nuestros anhelos, de nuestros sueños y de todo lo demás, porque Él es nuestro Dios, que expresó su amor para con nosotros a través de la persona del Señor Jesús. Ahora, veamos cómo los corintios podían pensar que, bueno, porque tenían el conocimiento de Dios, porque reconocían, sí, que los ídolos no eran nada, que tenían libertad de comer carne, porque en realidad ellos reconocían que había un Dios supremo, Dios, que había un Señor, Jesucristo, que está por encima de todas esas cosas. Ahora, veamos las advertencias que Dios, a través del apóstol Pablo, muestran en los capítulos 6 al 11. ¿Sí? Las advertencias del desierto para nosotros. Ahora, es interesante poder sacar enseñanzas de todas estas cosas que le ocurrieron a otros. Dicen que algunas personas, al observar lo que les ocurre a otros, aprenden. Otros necesitan vivir la experiencia, ¿sí?, de equivocarse para entender que ese no era el camino en el cual debían transitar. Así que el apóstol Pablo toma esto porque en definitiva, aunque las épocas cambien, aunque la geografía cambie, aunque las personas se vistan de una manera o de otra, el ser humano es desde ya siempre de esta manera. El corazón del ser humano necesita ser transformado por el poder de Dios. Las mismas inclinaciones, los mismos defectos, errores, los mismos deseos impuros que habitaron en el corazón de estos israelitas están exactamente grabados y perfilados y expresados en el corazón de los seres humanos. Por eso que tanto ellos como nosotros, como las generaciones que vengan hasta que Cristo vuelva, necesita ser transformada por el poder de Dios. ¿Y qué dice estos versículos? Dice, pero esto sucedió como un ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos cosas malas como ellos lo hicieron. Vean cómo la historia nos puede dar enseñanza, y puede ayudarnos a estar alertas y no volver a cometer los errores que cometieron estas personas. Codiciaron. Parece que no era suficiente con la bendición que Dios les daba. Querían más. No estaban conformes. Vivían insatisfechos. Querían buscar cosas más allá de las que Dios les estaba ofreciendo en ese momento. Y no sean idólatras, como lo fueron algunos de ellos. Tal vez el problema de los israelitas en el desierto era que querían tener un Dios visible, un Dios como habían aprendido en 430 años de esclavitud en Egipto, que los dioses tenían formas, eran estatuas, tenían templos, se le debía dedicar tiempo, sacrificios. Ellos esperaban poder tener un Dios de esta manera. ¿Se acuerdan que cuando Dios le dio la orden a Moisés que suba al Sinaí, porque Dios le iba a dar las tablas de la ley para el pueblo de Israel? Moisés estuvo 40 días y 40 noches recibiendo de parte del Señor toda la instrucción que a su vez él debía transmitir al pueblo. Pero ¿qué pasó con el pueblo? Dice la Biblia que el pueblo empezó a impacientarse y entonces fue a verlo a Aarón, el sumo sacerdote, y le dijo, bueno, no sabemos qué le pasó a este Moisés. Ahí ya la expresión marca una distancia, ¿sí? Así que nosotros queremos tener un Dios.
Y entonces Aarón dijo, bueno, traigan todas las joyas que tengan, todo el oro, la plata, y vamos a hacer algo con eso. Y de todo lo que trajeron salió un becerro, el famoso becerro de oro. Y entonces se nos dice aquí que el pueblo quería ya tener un Dios visible, un Dios que pudieran tocar, ¿sí? Y que no solamente con eso empezaron ellos a comer, a beber, y luego se levantó a divertirse. Cuestiones que uno diría comer y beber son normales, son parte de nuestra existencia. Divertirse también, pasar tiempos de ocio, libre. Lo que pasa es que todo esto estaba encaminado a que ellos cayeran en inmoralidades sexuales, nos dice aquí como algunos de ellos, los cuales en un solo día murieron 23.000. ¿Tan grave fue la cosa? Sí. Ellos cambiaron al Dios que había abierto el mar rojo, que los había sostenido, provisto de alimento durante tanto tiempo, 40 años, que los había cuidado de toda enfermedad, que ni sus vestidos ni sus calzados se gastaron durante esos 40 años, que Dios les había prometido llevarlos a una tierra bendita donde iba a manar leche y miel. Ellos cambiaron ese Dios poderoso que ellos habían podido ver sus manifestaciones en estos hechos tan portentosos por un becerro. Esto fue muy ofensivo para Dios. Y esto nos muestra también una responsabilidad mayor para nosotros. Cuanto más conocemos a Dios, más conocemos de su palabra, más conocemos del carácter de Dios, de los atributos de Dios, de todo lo que Él es, mayor responsabilidad conlleva a cada uno de nosotros. Y esto se traduce en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de tratarnos, en nuestra forma de relacionarnos. Y esto es justamente una consecuencia que trajo sobre el pueblo de Israel el hecho de haberse quedado con las bendiciones y haberse olvidado del Dios que había provisto esas bendiciones para sus vidas. Así que Pablo dice, tengan cuidado. No vaya a ser que el conocimiento que tienen, en lugar de ser un canal de expresión, de comunión con Dios y con ustedes, esas bendiciones se conviertan entonces en un abismo en su relación con Dios. Pero pasemos ahora a la solución de este peligro. Los versículos 12 al 22 lo hemos leído. El apóstol Pablo hace referencia al hecho de que tanto ellos como nosotros, que vivimos en la tierra en distintas épocas, pasamos por algo similar que se llaman las tentaciones. ¿Qué son las tentaciones? Son las provocaciones del enemigo, de Satanás, que busca que desenfoquemos nuestra mirada de Dios y que le demos curso libre a nuestras aspiraciones, a nuestros deseos, muchas veces no santos, a nuestro deseo de que nuestra voluntad se cumpla, al hecho de querer aprovechar lo mejor de Dios, pero no tampoco perdernos lo mejor que el mundo nos ofrece. Tratar de vivir en un mundo y otro, ¿sí? Aprovechando lo mejor, pero quitando las responsabilidades y los compromisos que como hijos de Dios tenemos ante nuestro Señor. Así que el apóstol Pablo dice, el que piense que está firme, que estas cosas son para otros, pero no para él, mire que no caiga. Cuando la persona se autoengaña y cree que por venir a la iglesia, leer la Biblia, orar, haber sido bautizado,
celebrar la cena del Señor periódicamente, pueda vivir, ¿sí?, como si todas estas cosas fueran un amuleto contra la mala suerte. Sin embargo, la palabra dice, no, cuidado, porque todas estas cosas nos pueden inducir a creer que estamos bien cuando en realidad estamos en una zona de riesgo. Estamos descuidando nuestra vida devocional. Empieza por eso. Ya nos cuesta orar, leer la Biblia es trabajoso, ¿sí? Por más que tengamos versiones de la Escritura de todo tipo, que van desde las mejores hasta las más sencillas, ¿sí? Ya nos cuesta leer la Biblia, ya nos cuesta pasar tiempo en comunión con Dios. Y eso nos va alejando, ¿no? Y ya le restamos importancia al hecho de la comunidad de fe, la comunión, ¿no? Siempre encontramos alguna excusa como para decir, bueno, este domingo no voy o en esta actividad no voy, porque esto, porque lo otro. Hay razones justificables y razones comprensibles que tienen que ver con la salud, a veces las distancias y otras cosas, compromisos, ¿sí? Pero empezamos a descuidar. Y entonces el enemigo aprovecha para generar en nosotros una falsa idea de que está todo bien con el Señor, porque nos decimos cristianos, porque de alguna manera nos relacionamos con un grupo de personas que también comparten nuestra fe, pero nos vamos enfriando. Y el enfriamiento trae que nuestra mente se va enturbiando. Elementos del mundo se van incorporando. Y entonces vamos perdiendo esa capacidad de discernir entre una cosa y la otra. Y empezamos a justificar. ¿Y sabe qué es lo que produce esto? Endurecimiento del corazón. Ya es como que la palabra no entra. Ya lo que se dice se cuestiona, en lugar de se reflexiona. Y entonces estamos en un riesgo del cual Dios nos lo quiere evitar. Y dice en cuanto a las tentaciones, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Y con esto quiere decir el Señor que lo que nos pasa no es algo inexorable, algo que no podemos enfrentar, algo que directamente ya nos damos por vencidos, sino que en Cristo Jesús, en el poder del Espíritu Santo en nosotros, tenemos la capacidad espiritual de enfrentar esas tentaciones y tener la victoria de Cristo. No por nuestros medios, sino porque Cristo vive en mí. Cristo vive en vos. Cristo vive en medio de su pueblo. Pero hay algo interesante de todo esto que dice Pablo en cuanto a que podemos llegar a ser vulnerables en cuanto a las tentaciones que son comunes a todos los seres humanos, a los de antes, a los de ahora y a los que vendrán. Dice, Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean sometidos a una prueba más allá de lo que pueden resistir. Dios te conoce. Dios sabe hasta dónde podés dar. Ahora, la prueba no es para divertimento de nadie. La prueba tiene un propósito en las manos de Dios. Vean que acá empiezan a hablar de pruebas, de tentaciones y después en el mismo pasaje habla de pruebas. Una tentación
nunca viene de Dios. Siempre proviene del enemigo. Ahora, Dios es tan poderoso que puede hacer que una tentación Él la utilice como una prueba para fortalecer nuestra fe, nuestro conocimiento de Dios. Hay un cuidado de Dios sobre nuestras vidas. No estamos solitos, no estamos desamparados. Dios está con nosotros, cuidándonos, protegiéndonos, porque somos sus hijos, porque hemos creído en Cristo, porque somos nueva creación en Él. Y es entonces que Dios es fiel, está allí para cuidarnos, para sostenernos, para bendecirnos, para hacer que aún las pruebas corran en beneficio de aquellos que aman al Señor y que todas las cosas cooperen para bien. El apóstol Pedro, en 1 Pedro 5, dice a los hermanos que después que hayan padecido un tiempo, ¿sí?, por el solo hecho de ser hijos de Dios en un mundo opuesto, dice en el capítulo 5, versículo 7, descarguen en Él todas sus angustias, porque Él tiene cuidado de ustedes. Sean prudentes y manténganse atentos, porque su enemigo es el diablo, el que anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Pero ustedes manténganse firmes y háganle frente. Sepa que en todo el mundo sus hermanos están enfrentando los mismos sufrimientos. Pero el Dios de toda gracia, que en Cristo Jesús nos llamó a su gloria eterna, los va a perfeccionar, afirmar, fortalecer y establecer después de un breve sufrimiento. A Él se ha dado el poder por los siglos de los siglos. Amén. Está en la misma línea el apóstol Pedro que lo que el apóstol Pablo expresa aquí. Ahora sigamos más adelante viendo, por tanto, dice el consejo del apóstol Pablo, huyan de la idolatría. Les está diciendo a los hermanos, no se expongan. Aunque el ídolo no es nada, en realidad es una escultura que puede ser muy bonita o muy grotesca, pero que en realidad no deja de ser piedra, yeso, madera o cualquier otro elemento. No tiene poder en sí mismo. En el libro de Isaías, y lo repite también Jeremías, les dice a los israelitas, no les tengan miedo, porque no pueden hacer ni bien ni mal. El único Dios verdadero es el Dios que se reveló en la historia y en estos últimos tiempos se ha revelado en Jesucristo. Así que todo lo demás no tiene nada que ver con ustedes, porque ustedes son una nueva creación. Así que huyan de toda situación en la cual pueden comprometer el nombre de Cristo a través del testimonio y de lo que las personas ven en ustedes hacer. Dice el versículo 15, les hablo a personas sensatas, juzguen ustedes mismos lo que digo. Y aquí es como que mete el dedo en la llaga el apóstol Pablo. Ante la jactancia de algunos hermanos de Corinto de conocer todo, de ya haber llegado a la cúspide del conocimiento y de la verdad, dicen, bueno, ustedes que se jactan de ser tan entendidos, juzguen ustedes mismos. Si estas cosas que les estoy diciendo, que Dios les está diciendo por mi intermedio, son realmente así. Apela al hecho de
que las personas debemos reflexionar en aquellos que vemos, que reconocemos en la Escritura, que observamos y que, como nos dice la palabra de Dios, examinemos todo y retengamos lo bueno. Se nos habilita aquí para hacer buen uso de la capacidad intelectual y reflexiva y de juicio que Dios nos ha dado. No como seres humanos en pecado, sino como hijos de Dios, con la luz de Dios, para iluminar nuestros pensamientos y así también proyectar nuestra vida cada día en novedad de vida. Y el apóstol aquí hace una comparación entre lo que significa el hecho de comprar en la carnicería la carne para el sustento diario. No había otra forma de proveerse de carne, de ese tipo de alimento en aquellas épocas, ¿sí? Con el hecho de estar y de compartir la mesa de los ídolos. Hace una comparación interesante entre lo que es la mesa del Señor, nosotros la llamamos la cena del Señor o la Santa Cena, o el momento en el cual compartimos el pan y el vino y recordamos la muerte del Señor Jesús, y lo que se hacía en esos templos donde toda la comida era dedicada a esos dioses, y no es que esos dioses pudieran afectar la vida del creyente, sino que afectaban algo mucho más serio, que era su testimonio en la comunidad de fe y ante el mundo. No había una diferenciación. Entonces, decían algunos, los cristianos da lo mismo una cosa que la otra. Es lo mismo, el domingo participar de la cena del Señor, estar bautizado, ir a la iglesia, y después el lunes, martes, miércoles, viernes, sábado, hacer la vida que a uno le convenga. Aquí Pablo les está diciendo, no se pueden mezclar ambas cosas. El cristiano es un ser definido, una persona que sabe que ha sido comprada a un precio extraordinario, inalcanzable. El precio de la sangre del Hijo de Dios, que se entregó en la cruz por nuestros pecados para darnos vida eterna, una nueva vida, aquí y ahora, que nos prepara para la eternidad. Es incongruente un cristiano vivir el fin de semana como hijo de Dios y durante la semana vivir de cualquier manera. Pablo dice, no, esto no puede ser, esto no debe ser. Y vuelve a repetir en el versículo 18, fíjense en el pueblo de Israel, los que comen de los animales que se ofrendan son partícipes del altar. Hace otra comparación aquí. Los sacrificios que se hacían en Israel eran por mandatos de Dios. Tenían que ver con la preparación del pueblo. Era una escuela de teología y de enseñanza de vida que los preparaba para cuando viniera el Mesías, que iba a ser sacrificado, que iba a entregar su vida en la cruz, para que ellos pudieran comprender que todo lo que había sido dado por Dios en cuanto a los sacrificios, los corderos, las ofrendas, todo esto estaba hablando de algo que habría de venir en el futuro, que iba a ser justamente el Hijo de Dios. Dios encarnado, viviendo entre los hombres, enseñándonos de Dios, muriendo en una cruz y resucitando, y luego subiendo a los cielos para allí reinar. Así que el apóstol entonces está diciendo, ellos lo hacían porque tenían un significado, pero lo que se hace en los templos, en realidad es un engaño pergeñado por el enemigo de Dios, en el cual desenfoca la mirada que las personas debemos tener proyectadas en Dios
para ponerla en cualquier otra cosa que no sea Dios. Y un ídolo es todo aquello que toma el primer lugar en nuestra vida y nos desenfoca de Dios. Así que el apóstol Pablo revela qué hay detrás de todo esto, que no es un simple acto de arrodillarse frente a una imagen. Hay algo mucho más profundo, porque cuando no adoramos a Dios, adoramos otra cosa, no importa lo que sea. Puede ser nosotros mismos, pueden ser, como en el caso de algunos de Corinto, envanecidos en sus propios pensamientos y en su conocimiento o en su filosofía. Pueden ser como algunos judíos, envanecidos porque ellos tenían la religión verdadera y los demás estaban condenados eternamente. Puede ser cualquier cosa, puede ser nuestro dinero, puede ser nuestra familia, nuestro trabajo, nuestra profesión, nuestro círculo de amigos, puede ser cualquier cosa que nos desenfoque de Dios. Y esto es justamente lo que genera el problema aquí. Y dice, ustedes no pueden beber de la copa del Señor y también de la copa del demonio, y no pueden participar de la mesa del Señor como también de la mesa de los demonios. La fe cristiana, el Evangelio, nos lleva a tomar una decisión. O hay luz o hay oscuridad. No hay medias sombras, no hay penumbra. La Biblia nos enseña que Dios espera y demanda de nosotros una definición en cuanto a escuchar la voz de Dios, responder en humildad, creer en el Evangelio, entregar nuestra vida a Cristo y seguirle, y a la vez oponernos, rechazar y querer vivir la vida conforme a nuestros deseos e inclinaciones. Por eso dice, ¿o vamos a provocar a celos al Señor? ¿Acaso somos más fuertes que Él? Dios nos ama con un amor increíble. No hay nada en este universo que pueda compararse con el amor de Dios. No hay nada que pueda asemejarse a las bendiciones de Dios, las que nos ha dado en Cristo Jesús y las que tiene reservadas también. No hay nada que pueda compararse con la vida de fe, con la paz en el corazón, sabiendo que nuestros pecados han sido perdonados y que hemos sido reconciliados por la sangre de Cristo Jesús. No hay nada que se pueda comparar a eso. Sin embargo, ¿cuántas veces vemos personas que resisten el entregar su vida y su corazón a Cristo y el comenzar una nueva vida y el empezar a caminar por fe, sabiendo que Dios le cuida, que Dios provee para sus necesidades, que Dios está presente siempre como esa roca que acompañó al pueblo de Israel a lo largo de su peregrinaje durante 40 años? ¿Qué le vas a responder hoy al Señor? Tal vez necesites pensar cómo está tu vida y pedirle a Dios que te perdone, que entre a tu corazón, que cambie tu vida, que reconoces que sos pecador y que necesitas un Salvador como Cristo Jesús. Tal vez necesitas reconocer que estás tibio, que ya no tenés el mismo entusiasmo que desde el principio tenía en cuanto a querer aprender de Dios, en cuanto a querer estar con los hermanos, en cuanto a querer vivir las cosas nuevas que Dios tiene preparados para nosotros. Tal vez estás en esa postura. O tal vez estás entusiasmado con el Señor. Estás viviendo algo especial.
Estás reconociendo la mano de Dios en todo lo que pasa en tu vida y querés compartirlo. Bueno, no dejes de hacerlo. Te invito a orar y a poner nuestras vidas en las manos de Dios y a saber que el Señor nos ama por sobre todas las cosas y Él nos hace esta invitación y a veces lo hace en una forma tan categórica, tan fuerte, porque a veces necesitamos ser despertados de nuestra modorra espiritual, salir de nuestra zona de confort, donde estamos tranquilos, para poder experimentar cosas nuevas que Él tiene para nuestra vida. Padre, en esta mañana te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por sobre todas las cosas por tu palabra. Señor, ayúdanos a poderla entender, profundizar y vivir por sobre todas las cosas. Te damos gracias, Señor, por los ejemplos que quedaron en la historia, que nos sirven, Señor, para no cometer los mismos errores. Te damos gracias por la luz que nos das a través de tu palabra para poder ver que detrás de los episodios o de las circunstancias o situaciones de la vida, Señor, hay algo más profundo que solamente tu Espíritu Santo puede revelarnos. Para nuestro bien, para cada día, Señor, querer agradarte, para cada día, Señor, buscar a través del poder del Espíritu Santo asemejarnos al Señor Jesús, para poder experimentar las riquezas en gloria que tenemos en el Señor. Padre, que en esta mañana ninguno de mis hermanos y amigos que hoy están, Señor, se vaya como ha venido. Señor, trabaja en nuestras vidas, en aquellas áreas donde necesitamos, Señor, prestar atención y necesitamos buscarte y necesitamos tu ayuda. Gracias, Señor, por la vida de mis hermanos, por esta mañana, por este tiempo de adoración y alabanza. Gracias por este tiempo de comunión. En el nombre del Señor Jesús.